Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo conejito sonajero. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con... El día de hoy aprenderemos a tejer este lindo conejito que tejeremos con agujas circulares. El año pasado, también como por estas fechas, les enseñé a tejer un gatito que fue hecho con agujas rectas convencionales. Primero, si no sabes tejer con agujas circulares, te recomiendo tejer primero y acostumbrarte a tejer con las agujas rectas. Una vez que ya aprendas, poco a poco ve implementando las agujas circulares y verás que es muy sencillo, muy práctico y bonito para tejer estos lindos muñecos a 2 agujas. El día de hoy voy a utilizar esta linda lana que, como pueden ver, tiene colores pasteles y es multicolor. Las instrucciones de esta lana me indican que debo de tejerlo con un grosor de agujas de 5 milímetros. Ustedes van a tejer con el color de lana que desean, de colores o color entero, ya ustedes elijan. Lo importante será que del grosor de lana que ustedes estén utilizando, por ejemplo, este es de 5 milímetros, indica la etiqueta. Utilizaré agujas más pequeñas que pueden ser de 4.5 o de 4 milímetros. Yo utilizaré de 4.5 milímetros y lo tejeremos con agujas circulares. Sé que muchos de ustedes no saben tejer o utilizar las agujas circulares. Por eso siempre les digo, es bueno aprender de las dos formas. Al principio todo cuesta un poquito, hay que tener paciencia, pero sé que ustedes se van a acostumbrar. O si no quieren utilizar agujas circulares, pueden utilizar 4 agujas o 5 agujas para tejer. Empezamos montando 10 puntos en las agujas. Voy a empezar desde los pies del conejito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Voy a separar 5 puntos para un lado y 5 para el otro. Entonces, lo arrimo aquí donde está el cable de las agujas, doblo un poquito y en el medio de esos 5 puntos jalo el otro lado de esta forma. ¿Ven? Así. Jalo, jalo, jalo. Y ya está. Tenemos aquí los 10 puntos. 5 en uno y 5 puntos en el otro lado. Voy a unir porque vamos a empezar a tejer de forma circular. Entonces, el punto que está en la aguja de la derecha lo voy a pasar a la izquierda. Así, con cuidado. Ya estamos. Y voy a montar. Introduzco dentro de ese punto, con cuidado, ¿sí? Allí. Y jalo el punto que está acá. Lo jalo hacia la otra aguja. Aquí. Me ayudo con el dedo de esta forma. Y no boto el punto, lo mantengo allí. Así. Ya tenemos unidos aquí. Luego voy a colocar aquí una marca para saber cuándo terminamos las vueltas. Y voy a tejer la primera vuelta todo en derecho. Entonces, como así va a ser difícil de tejer con las 2 agujas circulares de esta forma, lo que haré es jalar la aguja de la derecha. Y para eso sirve el cable, ¿ves? Para que podamos tejer con facilidad. Voy a tejer estos 5 puntos que quedan acá en derecho. 1. La primera vuelta tal vez está un poco incómodo, ajustado, pero mientras vayamos tejiendo va a ser mucho mejor y más cómodo. 3, 4, 5 puntos, ahí está. ¿Qué hacemos? Jalo ahora este lado
para poner los puntos en las agujas y poder tejerlos. Allí, ven, están estos 5 puntos. Y ahora jalo así, para que el cable nos ayude y permita tejer. Tejo los 5 puntos que faltan para terminar de tejer los 10 puntos que hemos montado. 2, 3, 4, 5 puntos. Y hemos terminado la primera vuelta. Y como sabemos, porque tenemos aquí el punto o la, a ver, lo corremos, ¿ven? El separador que habíamos puesto. Corremos nuevamente los puntos que vamos a tejer hacia adelante. Paso la marca y vamos a tejer un aumento entre punto y punto. Entonces empiezo aquí con el primer aumento. Pueden hacerlo como quieran. En este caso yo lo haré como una E. De esta forma, con la mano izquierda hago la E y coloco en la aguja de la derecha. Ahí está el primer aumento. Pero vamos a ajustar un poquito para que no quede así tan abierto acá. Allí. Y tejo el siguiente punto. Nuevamente aumento, ven, una E, tejemos entre punto y punto un aumento. De esta forma estamos aumentando 10 puntos más. Terminaríamos con 20 puntos en nuestras agujas. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Un derecho, aumento, un derecho. Aquí ya hemos terminado la vuelta. Jalamos para acercar. Como les digo, con paciencia. Acá se atoró. Ven. Vamos juntando todos los puntos en la aguja. Bien, allí. Y ahora jalamos y continuamos tejiendo. Pasamos la marca que tenemos. Y acá ya tejemos las siguientes vueltas todo en derecho. Deben de haber, como les digo, 20 puntos que se van a tejer todo ya sin ningún aumento. Más o menos voy a tejer seguramente, voy a avanzar y ahí les digo cuánto tejí, ¿sí? Manteniendo la misma cantidad de puntos. Vean que es muy sencillo. Tejemos todos estos puntos en derecho. Con paciencia las partes donde se han hecho los aumentos, que de repente hemos ajustado un poquito, pero ahí. ¿Ven? Tejemos, tejemos, ¿no? Jalamos para unir. Yo prefiero de esta forma que utilizar 4 o 5 agujas de tejer. Lo siento un poquito más complicado, ¿no? Y ahora jalamos y continúo tejiendo por acá. De esta forma vamos a hacer circular. Y como les decía, si ustedes quieren que hagamos algún tapetito, mantel o algo, podemos hacerlo de esta misma forma, con esta misma técnica. Así también pueden practicar las personas que quieren hacer o aprender en tejido circular con agujas circulares. ¿Ven? En esta parte, cuando unamos, jalen un poquito el punto para que unan y no quede luego aquí como un hueco. Entonces jalamos un poquito, uniendo los puntos. Bien, voy a continuar tejiendo y ahora nos vemos para indicarles cuántas vueltas o centímetros tiene, ¿sí? Así es como se está viendo, ¿ven? Mientras vamos tejiendo queda de forma circular. He tejido en total 10 vueltas.
Una vez que he llegado a tener las 10 vueltas, les voy a dar las medidas. Son, si medimos desde acá, desde que hemos empezado a montar, en total son 5 centímetros, pueden ver. Ya decidí que va a ser allí y corto la lana. Aquí al final, al principio mejor dicho, donde habíamos hecho los puntos, ven, había quedado esta hebra. Aquí vamos a empezar a cerrar el piecito. Paso por ahí y así, un punto, ven, un punto sí, un punto no, un punto sí, un punto no. Así vamos a ir para cerrar. Un punto sí, ¿ven? Un punto no, así. Esto lo empujamos hacia adentro y jalamos, así, ¿ven? Para que quede hacia adentro. Podemos pasar otra vez para asegurar. Si desean, ahí jalamos. Y ahora paso hacia el centro. Vamos por acá. Voy a doblar aquí así. Y vamos a asegurar con un doble vueltita aquí. Jalo y ya está. Esto, como vamos a utilizar un relleno, no lo voy a esconder, no es necesario. De estos voy a tejer uno más y aquí lo tengo. ¿Ven? Son 2 piernitas. Tenemos 20 puntos en cada pierna y los vamos a tejer juntos. Traigo aquí la lana y voy a empezar de este lado. De este lado traigo una lana que también es del mismo grosor, que es para agujas de 5 milímetros. Aquí los anudamos los dos, allí, ¿ven? Y vamos a continuar tejiendo como estábamos haciendo. En las agujas tengo, déjenme esconder un momentito esto, tengo 10 puntos en un lado y 10 en otro, así. Ya amarramos y en este también 10 aquí y 10 en este otro lado. Tejerlos este lado y los. Por el momento tengo 2 agujas. Disculpen si va a estar golpeando mucho la mesa, haciendo un poco de ruido, ya que tengo las 2 agujas. Una vez que terminemos ya. Ahora, tenemos que unir esta lanita. Si quieren lo podemos amarrar también o esconder ahí adentro. Y simplemente tejo una primera vuelta. Acá vamos a colocar la marca para saber que aquí es donde empezamos la primera vuelta. Y tejemos estos 10 primeros puntos. Así. Jalamos este lado para poner los puntos en las agujas. Así. Y este lado ya jalamos para que nos deje tejer. Y continuamos acá. Los 10 siguientes puntos. Ahora sí, ya puedo retirar estas agujas de aquí que utilicé para un pie, así, y estos lo arrimo a las agujas y tejo estos 10 puntitos. Acá esta es la lanita, acá podemos hacerle un nudo si desean, si no, no. Yo lo voy a hacer acá para unir de este otro lado y ya lo meto dentro de la piernita. Y continúo ahora este otro lado, los 10 puntos. En total ahora tenemos 40 puntos, ¿verdad?
Ya estamos. Ahí estamos. ¿Ven? Las dos piernitas y los puntos. Paso. Pasamos los puntos. Tengo que tejer estos de aquí también para llegar donde está la marca. Paso allí y jalamos este de acá. Es igual como hemos estado haciendo, solo que con un poquito más de puntos, ¿no? Entonces tejo para terminar estos 10 puntitos. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Paso. Este lo voy a retirar. Voy a hacer que sea la unión aquí, no en el centro exacto del cuerpo. Vamos a hacer ahora cada 4 puntos un aumento. ¿Sí? Esto igual lo voy a poner para... No, voy a tejer este y tejo estos 10 puntos, ¿ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que la unión sea aquí al costado mejor. Allí. Ya. Nuevamente jalamos. Jalamos estos 10 puntos. Y estos. Ahora sí, vamos a hacer los aumentos que serían cada 4 puntos un aumento, en donde aumentaríamos 10 puntos en total y deberíamos de tener 50 puntos al terminar. Bien, tejo 1, 2, 3, 4 el aumento. Otra vez 1, 2, 3, 4 aumento. 1, 2, 3, 4 aumento. 1, 2, 3, 4 aumento. Tejiendo con Midori, tejiendo dodobu, Midori doriri. Tejiendo con Midori, tejiendo do. Aumento los 4 últimos puntos. 3, 4, aumento. Ahora, en total, tenemos 50 puntos para el cuerpo. Estos 50 puntos se va a continuar tejiendo manteniendo la misma cantidad de puntos. Yo voy a continuar y ahora les digo cuántas hileras o cuántos centímetros ha sido lo que he tejido en todo el cuerpo. Continúe tejiendo y así es como se está viendo. En total, desde que hemos unido las dos piernas y hecho los aumentos, de aquí hasta acá arriba son 30 hileras, que si medimos son casi 11 centímetros y con las piernitas tendría un total de 15 centímetros desde que hemos empezado. Cuenten y debemos de tener los 50 puntos. Ahora vamos a hacer unas disminuciones para ir cerrando ya para el cuello. Vamos a disminuir 16 puntos. Quiere decir que si tenemos 50 menos 16, quedaríamos con 34 puntos. Un derecho y 2 puntos juntos. Un derecho, 2 puntos juntos. Un derecho, 2 puntos juntos. Un derecho. Tejer, tejer, tocar el cielo es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar. Ajá. 2 puntos juntos, un derecho, 2 puntos juntos y termino aquí con un derecho. Ya
está. Con 2 derechos. Ahí estamos. Bien. Vamos a hacer una vuelta manteniendo esta misma cantidad de puntos. Que recuerden, ya estamos en la parte del cuello. Terminé de dar la vuelta completa manteniendo los 34 puntos. Una vuelta, recuerden. Así se está viendo. Si desean pueden ir rellenando un poquito. Y ahora empezamos a hacer nuevamente aumentos para empezar con la cabeza de este conejito. Empezaremos tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí haremos un aumento, como hemos estado haciendo. La E, y ahora será cada 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Una E. Vamos a aumentar 8 puntos en total. 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. 2, 3, 4, el último aumento y me quedan 3 puntos. 1, 2 y acá está el tercero. Acá si teníamos 34 puntos más los 8, tenemos 42 puntos. Ahora quiero definir y poner bien la cantidad de puntos. Vamos a hacer aumentos en los costados durante 3 veces. Un aumento aquí, otro aquí, cada vez que estemos por adelante. Ahora les voy a mostrar. Con un marcador, acá tiene 22 y acá 20, entonces aquí correspondería en 21 puntos, para recordar que es acá. 21 aquí y aquí haría el otro, ¿ya? Ustedes pueden ver cuál es, cómo va a ir, ¿no? Así. Obviamente no van a hacer los aumentos acá. Tiene que ser a los costados de la cabecita. Bien, empiezo con el primer aumento. Ya decidí que va a ser aquí y en este. El primer aumento, una E. Allí. Voy a jalar y acercar bien acá para que no quede un agujero en esta parte. Ahí, ya. Y tejemos. Así. Tejemos hasta la primera marca. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llego aquí a la marca y hacemos el siguiente aumento. Recuerden, así, como una E. Y continúo tejiendo hasta terminar. La siguiente vuelta lo tejen manteniendo la misma cantidad, ¿sí? Siempre entre aumentos, vueltas de aumento y aumento, vamos a hacer una vuelta sin aumento, ¿sí? Así que terminen la otra vuelta sin aumentos y en la que sigue nos vemos. Terminé de hacer el aumento aquí, como les dije, y la siguiente vuelta mantení la misma cantidad de puntos y una vuelta más. Otra vez voy a hacer lo mismo, el aumento aquí al costado y aquí mismo, una vuelta sin aumentos y una tercera vez aumento, aumento. De allí empezarán a tejer todo recto hasta arriba. Bien, allí nos vamos a ver, yo les voy a indicar desde que terminamos de hacer los aumentos a cada lado, cuántas hileras y cuántos centímetros hemos hecho para terminar con la cabecita. Recuerden que si actualmente tenemos 42 puntos, hicimos un aumento aquí y acá 44 puntos. Ahora vamos a hacer nuevamente uno aquí y otro acá, que sería 46, y luego harían otro que sería otro acá y otro acá nuevamente, 48. Terminaríamos con 48 puntos que continuarán tejiendo y ahora les indico cuántas hileras más de altura.
Así es como se está viendo hasta el momento. Aquí se nota que fueron las disminuciones para el cuello y empezar la cabeza. Nos habíamos quedado donde se hacían los 8 puntos de aumento y luego aumentarían 6 puntos más, que sería uno aquí, uno aquí, uno aquí, otro, otro y otro, hasta tener 6 puntos más. El total es de 48 puntos y continúe tejiendo todo esto recto. Desde que nosotros hemos empezado a hacer el cuello hasta aquí, tejí 26 hileras o 26 vueltas, que eso equivaldría a más o menos los 26 vueltas a 9 a 10 centímetros, ¿sí?, de altura. Cuando ya tenemos esta medida, empezamos a hacer unas disminuciones. Vamos a disminuir 16 puntos para quedarnos con 32. Tejo un derecho y 2 puntos juntos. Así será para disminuir los 16 puntos. Un derecho, 2 puntos juntos. Terminan de hacer todas las disminuciones y la siguiente vuelta se tejería manteniendo la misma cantidad, los 32 puntos. Y nos veríamos en la que sigue para hacer las últimas disminuciones. Ya tengo los 32 puntos aquí. Vamos a hacer unas últimas disminuciones y lo haremos de la misma forma, ¿sí? Donde tejeremos un derecho y 2 puntos juntos, ¿sí? Un derecho, 2 puntos juntos. Ustedes continúen disminuyendo esta hilera y la siguiente tejen la vuelta manteniendo la misma cantidad de puntos y nos vemos para hacer ya cerrar la cabecita, rellenar y cerrar la cabecita. Así está quedando la cabecita y vean la cantidad de puntos que queda, 22 puntos si es que no he contado mal. ¿Ven? Ahora he cortado la lana y con ayuda de una aguja vamos a cerrar los puntos. Acuérdense que tiene que ser aguja para lana o aguja punta roma. Aquí he cortado y en los puntos que sigue voy a pasar todo alrededor. Siempre con cuidado, no se equivoquen, no dejen pasar sin pasar ningún puntito. Aquí. Ya puedo retirar las agujas y tenemos todo aquí, ¿ven? Solo es jalar un poquito y volvemos a pasar otra vez a través de los puntos, los que se vean, no, para asegurar mucho mejor. Antes de cerrar, ¿verdad? Yo lo estoy cerrando y todavía no hemos rellenado, lo dejamos allí, ¿ya? Así, lo que más se pueda. Ven, ya lo iba a cerrar, qué mal. Bien, traemos aquí la napa siliconada o el relleno que ustedes hayan decidido. Mientras están tejiendo pueden ir rellenando, si para ustedes es más fácil. Ya, acá vamos a estirar un poquito, ya los puntos no se van a salir. Y con cariño vamos rellenando aquí. Pueden utilizar también semillas. Hay personas que colocan bolsitas de semillas, sería para que no se vayan a escapar a través de los puntos del tejido, ¿no? Entonces así vamos colocando. No tienes napa siliconada y va a ser para ti o para tus hijos. Puedes utilizar retazos de ropa vieja. Hay que ingeniárselos a veces cuando no nos alcanza, no tenemos. Y así, ¿ven? Vamos rellenando.
Compré un cascabel grande, es opcional, y lo voy a envolver así. No mucho para que también suene. Y lo voy a colocar en la parte del estómago. Tejer, tejer, tu carefiel es una sensación sin igual. Solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Así, terminadito. Y ahora sí ya podemos cerrar. Si quieres bordarle los ojos y la nariz, la boca antes de rellenar, lo puedes hacer. Yo prefiero hacerlo al final. Bien, una vez que ya esté relleno, jalamos, ¿ven? Y cierra de esta forma. Allí. Y vuelvo a pasar para cerrar bien. ¿Ven que queda ahí todavía un agujerito? Vamos pasando por los puntos que se puedan ver. Si el conejito fuera para niños pequeños, sí les recomiendo que borden los ojos y la naricita, ¿sí? Para que no tengamos problemas de que, como los niños juegan, jalan, vayan a meterse en la boquita. Sí, entonces, sí son para niños pequeños, bebés más que nada. Bien, una vez que ya he pasado y me siento segura que esto no va a desatarse, hacemos un nudito aquí, en uno de los puntitos. Allí, doble vueltita, así, y lo paso por el centro y lo escondemos, paso, 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 y por acá jalaré, ¿sí? Ahí, y por acá, así, le damos forma a la cabecita. Y en esta parte de acá del cuello, ya que estoy con esta lanita, voy a cerrar un poquito para marcar más el cuello. Entonces iré pasando así, un punto sí, un punto no, aprovechando que ya tengo la lana. Si la lana que ustedes utilizaron fue un poco corta, pues vuelven a amarrar, no hay problema. ¿Ven? Un punto sí, no es muy ajustadito. O como quieran, ¿eh? Siempre les digo, usen su imaginación. Allí. Y ahora sí, hacemos nuevamente un nudito para esconder. Me queda ya poquito, a ver si alcanza. Aquí. Una vueltita. Aseguro allí. Y ahora esto ya lo escondemos. ¿Ven? Paso y escondo acá. Y lo que quedó, cortamos. Siguiente, vamos a tejer las manos. Aquí ya las tengo listas. Empecé para la mano con 16 puntos que tejimos, continuamos, tejemos hasta tener más o menos 16 hileras. Cuando llegué a la hilera 16, cerré de la misma forma que hice aquí en la cabecita. ¿Ven? Hice lo mismo con dos lados. Relleno las manitos. Aquí de la hebra donde habíamos empezado, yo lo había dejado un poquito largo. Paso hacia adelante y acá. Si desean pueden ponerle con alfiler o como deseen. Yo lo pongo así para que sea más fácil. Acá sí. Como les digo, pueden poner, hilvanarlo o colocarle alfileres. Pongo allí, así, abajo, un punto de abajo y un punto de arriba. Un punto de abajo, ya llegué aquí, ¿ven?
Y nuevamente vamos a hacer, pasarlo por acá y voy a hacer un nudito. Tal vez debí de dejar un poquito más largo la lana, pero ahí ya estamos. Jalo, ya está asegurado ahí con el nudito. ¿Y qué hago? Lo escondo a través de aquí, así. Uy, espero se haya visto, creo que la toma. Ahí jalo y corto. Tengo aquí una manito tejida. Voy a hacer lo mismo con la otra manito. Ya tengo aquí los dos bracitos tejidos. Ahora vamos a hacer la nariz. Lo pongo así de costado. Lo bueno de la napa siliconada es que nosotros podemos ir moldeando como queremos. ¿Ven? Lo hacemos así y luego ya lo vamos a marcar mejor. Esto para hacer la naricita aquí. Buscamos el centro más o menos donde queremos que esté la nariz. Estos dos puntos que están aquí, no, un poquito más arriba, creo que estos dos puntitos de aquí. Estoy utilizando una lana doble porque no tengo más gruesa. Así lo paso, le hice aquí un nudo, ¿sí? Esto lo voy a meter allí. Voy a ir otra vez aquí y aquí al centro, al costado, así. Y ahora subo aquí, subo y luego bajo otra vez a este mismo, allí, bajo y ahora subo otra vez. Ya tenemos como un triangulito, ¿ven? La naricita. Y ahora aseguramos. Aseguro allí que no se note y ese nudo hacia atrás. Pero quiero hacer también los ojitos. Aprovecharía que estoy con esto para los ojitos. Con la lana que tienen, que van a utilizar, pueden cortar así, miren. Dos pedacitos y ir viendo dónde más o menos les gusta que estén los ojitos. Ahí es donde, ¿ven? Ustedes marcan más o menos donde quieren y me voy hasta ahí. Ya lo retiro este. Y jalo. Jalo ahí. Ya tenemos, ¿ven? La naricita. Y el ojito. Y hasta el otro lado otra vez. Así. ¿Ven? Y en este lado igual, ¿cuántos ocupé? 2 puntos. Más o menos, ¿sí? Allí. Ahora lo paso hacia atrás. Y jalo aquí, ¿ven? El ojito se hunde un poquito más. Allí. Aquí le hacemos el nudo. Y este nudo lo escondo todo. Lo escondemos, jalo y que no se note ahí nada. Y ya cortamos acá. Así tenemos esta partecita, ¿ven? Falta la boquita y las orejas. Y por último vamos a tejer las orejitas.
tejeremos de esta misma forma 18 puntos y 20 hileras más o menos de altura y lo cerrarán, harán 2. Y aquí tengo terminado el lindo conejito. ¡Chachán! ¿Ven? Como les dije, las orejitas son de 18 puntos, tejí 14 hileras en color crema y luego 6 hileras en el mismo color de los bracitos y patitas. Lo cerré, lo doblé, no tiene relleno y lo cosí aquí en el centro. Así queda. Si ustedes ven que está aquí como un poquito rosadito y acá en las mejillas es un poco de sombra que coloqué. Y esto ya es opcional, le hice a crochet aquí un moñito o su corbatita, como quieran, si es niño o niña. Vieron también cuando rellené que coloqué un cascabel grande, ¿ven? Para un bebé queda muy bien. Y cosí un pompón como su colita o rabito. Si no sabes hacer pompón muy fácil a mano, aquí arriba o en la caja de descripciones te voy a dejar un enlace para aprender a hacer de la forma más sencilla los pompones. Y aquí tenemos a este lindo conejito. Recuerdan que el año pasado también habíamos tejido para estas épocas, para Navidad, un gatito. Acá está. Este mismo suéter que le habíamos tejido en uno de los tutoriales también le queda al conejito. Así que ya tenemos un gatito, un conejito que pueden tejer y regalar por Navidad, por cumpleaños o para cualquier ocasión. Recuerden que este gatito fue tejido con agujas rectas convencionales y este con agujas circulares. Ya tienen 2 opciones. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiel es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.